7 de la mañana, 33 minutos. Bueno, hemos platicado todas las mañanas con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones, alcaldías, y vamos a seguir conversando hasta que se nos acabe el tiempo y lleguemos a las urnas. Hoy nuevamente toca turno de platicar con una candidata a la vicepresidencia. Estoy hablando de Betty Marroquín, corre por el FCN Nación, acompaña a Estuardo Galdames. Señora Marroquín, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, rápidamente voy a dar un breve resumen de su carrera, pero entiendo que ha trabajado en exportación de café y rosas, fue consejera de la Embajada de Guatemala en Washington, sirvió en la misión del país ante la ONU, es experta en cabildeo político y su experiencia ha sido en el Congreso de Estados Unidos. Entendemos que tuvo una marca de ropa y tiendas en ese país, vive en Guatemala desde hace 4 años y actualmente también columnista de opinión, ¿no? Sí, la verdad es que bastante bien. Hay un par de temas más, como por ejemplo que entre mis diferentes reinvenciones de vida, también viví en Italia 5 años, ahí crié perros, he hecho de todo excepto una cesárea, así es que soy súper amante de los animales. Usted es reconocida ampliamente desde el año pasado, lo diría yo, como una de las férreas defensoras de ciertos grupos que han sido muy criticados porque estaban en contra de la CICIG. Pero usted también ha estado en contra de la CICIG. ¿Qué la llevó a tomar una postura tan radical en contra de la CICIG y decir no queremos más a Iván Velázquez, yo no quiero más a la CICIG, que usted me imagino lo habrá pensado, pero qué la llevó a pensar este extremo? Bueno, mire, cuando yo regresé a Guatemala, yo venía a Guatemala cada 3 meses, nunca he estado realmente lejos, verdaderamente lejos del país, gracias a Dios siempre he podido venir. Pero en el 2014 que decidí regresar, al principio, cuando empecé a escribir, yo admiraba a la señora Telma Aldana, escribí un artículo donde la bauticé la fiscal de hierro, la pensaba una mujer extremadamente valiente que estaba haciendo su trabajo muy bien. Aplaudí cuando cayeron Otto Pérez y Valdetti y toda esa gente, me pareció fabuloso, pero poco a poco me fui enterando de otros temas. Por ejemplo, mi difunta amiga Marjorie Musa y su papá, don Khalil Musa, que fueron asesinados brutalmente durante el periodo de Colón. Luego la muerte de Rosenberg, me enteré un poco más sobre ese tema, ya estando aquí, elementos más relativos a esos crímenes. Me enteré también del asesinato de Hugo Arce, y del caso Sperisen, de las aberraciones en diferentes casos. Luego poco a poco fui viendo lo que estaba sucediendo con nuestros veteranos de guerra, que para mí son héroes porque nos libraron del comunismo y gracias a ellos hoy somos libres, incluyendo quienes los atacan son hoy libres de decir los oprobios que dicen en redes sociales, gracias a que esa gente dio la vida por Guatemala en el momento del conflicto armado. Entonces, dándome cuenta de todas estas cosas, dándome cuenta de las violaciones al debido proceso, de la falsificación de testigos, mire el caso de los hermanos Valdespais, en fin, la lista es larguísima de aberraciones cometidas por la CICIG. Y ahí me dio por investigar también Naciones Unidas, y entonces me di cuenta lo corrupta que es Naciones Unidas. El caso del Oil for Food Program, sería el programa de petróleo por comida, los casos de abuso sexual, inclusive pedofilia en África, los temas, las asquerosidades que cometieron en Haití bajo las narices de ahora un candidato a la presidencia en Guatemala. Cuando fui viendo todas esas cosas, mi animosidad hacia CICIG obviamente se elevó al máximo grado y todas mis alarmas como una persona amante de la libertad, de la república, de la constitución, del estado de derecho, del orden constitucional, del debido proceso, se me paró el pelo y yo dije tengo que hacer algo por mi país, y como ya escribía, empecé a escribir lo que yo pensaba. Claro, usted me menciona la ONU. Usted había servido en una misión del país ante la ONU, ¿no? Sí, y le cuento algo. 10 días se tardó mi cerebro en ajustarse a la ONU porque pasé de Washington, donde el mundo funciona de otra manera, a ese planeta particular donde uno de los mayores abusadores de los derechos humanos, que es Cuba, presidía la Comisión de Derechos Humanos. Con eso le digo. Ahora, ¿dónde fue que se dio cuenta, desde su punto de vista, de que la ONU era también una entidad plagada de corrupción, con sus problemas y demás? ¿Cuando estaba en la misión del país ante la ONU o fue después? Después. ¿Y por qué cuando estuvo en la misión del país ante la ONU no se dio cuenta? Porque la perspectiva era diferente. ¿Y cuál era la perspectiva en ese momento? Ahí yo me enfocaba en los temas económicos y sociales. Yo veía el ECOSOC,
la segunda comisión que se encarga específicamente de todo lo que es económico y social. Entonces, mi ámbito de trabajo era hablar de desarrollo, era hablar de la eliminación de la pobreza, de ese tipo de temas. No entraba en los temas de PNUD, no entraba en los temas de la tercera comisión, que es derechos humanos, no entraba en todos esos aspectos que es donde se han dado los programas aberrantes que ha tenido. Claro. Por eso no me di cuenta estando dentro. Y además hay una cosa, cuando uno está dentro de una cuestión, es muy diferente la perspectiva cuando la ve de fuera. Ahora, en su particular carrera, lo voy a decir particular porque un guatemalteco que está fuera de nuestro territorio ve las cosas de otra forma. ¿Usted en qué año regresa a Guatemala? Mire, yo regresé ya de fijo en el 2014. 2014, o sea, Sí. usted vivió el 2015 en Guatemala. El 2015 lo viví, por eso le digo que el 2015 yo le aplaudí a Tel Maldana. Me pareció fabuloso. ¿Y usted defendería, ahora que ha conocido de lo que usted me ha dicho, a Roxana Valdetti o a Otto Pérez Molina? No, Roxana Valdetti es una mujer alejada de Dios, tiene el alma podrida, Ujú. a mi criterio, y es una mujer que merece estar donde está. Y es más, todavía ya no ha sido el Señor lo suficientemente duro con ella. ¿Y qué la llevó a pensar de esa manera? Sus actitudes, mírenla en los medios. Ujú. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el arrepentimiento de todo lo que hizo? Ahora, su postura contra la CICIG, contra Iván Velázquez, contra la ONU, ¿la mantendría de llegar a ser vicepresidenta? ¿Cuál sería su Por relación supuesto. con la ONU? ¿Cómo sería la Bueno, relación con los la ONU? problemas los resolvemos en casa. Ujú. Mi criterio es, nosotros los guatemaltecos, mire ahorita en lo que llevamos del año, la incautación de droga que se ha hecho, cómo se ha perseguido el narcotráfico en lo que va del año. ¿Por qué Iván Velázquez no persiguió el narcotráfico? Da la casualidad de que como él es amigo de las FARC, que son narcomilitares de Colombia, entonces eso me explica a mí, a mi cerebro, eso me dice con razón no los persiguió. Y solo mire la prueba, la que era fiscal de CICIG en Quetzaltenango, ¿dónde está? Presa en Colombia. Bueno, doctor Juan Francisco Romero, primera pregunta. Gracias, señorita Marroquín, por acompañarnos. Dentro de los comentarios, a raíz de sus declaraciones, pues vienen también señalamientos en su contra. Y encuentro dos, me gustaría dele. uno, el señalamiento de la consultoría que usted tuvo con la empresa portuaria en su asesoría de comunicación social, y también la señalan de ser parte de grupos que cabildearon en el Congreso de Estados Unidos contra la CICIG. Qué bueno que me lo pregunta porque la gente pareciera no entender el español. Mire pues, Empornac, la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla, es una empresa autónoma. La gente que me acusa de eso no entiende que Empornac no recibe fondos de los impuestos, le da fondos al Estado. Es más, en el gobierno del presidente Jimmy Morales, durante la gestión presidida por quien ahora es mi pareja y que en esa época la lideraba, reportó un récord de utilidades sin precedentes al Estado. Es la época en que el año en que más fondos Empornac le entregó al Estado, no le quitó. Los sueldos que paga Empornac los paga de sus utilidades. O sea que nosotros no, los trabajadores de Empornac no son pagados con los impuestos de los guatemaltecos. Que usted entiende hizo una asesoría. No, yo era oficial de cumplimiento de gobierno abierto, era un 029 y ganaba 15,000 quetzales al principio, después me lo subieron a 20, que cuando le quitan a uno los impuestos resulta como en 17. Y mi trabajo era que se aplicaran los principios de gobierno abierto, que son principios esenciales para que el gobierno tenga transparencia en la gestión pública y se cerciore de que se aplica la ley de acceso a la información pública. Gracias a mi trabajo, todos esos que me acusan ahora pueden entrar a la red, entrar a Guatecompras, entrar a la página de Empornac y encontrar la información de lo que yo hice. Así es que me divierte que me acusen con eso. ¿Y el cabildeo? El cabildeo a mucha honra no es una cosa ilegal. Yo tengo amigos en Washington, a mí nadie me pagaba por ir, yo iba por mis propios medios, fruto de mi trabajo en el sector productivo. Yo promuevo, tengo años de promover productos de alto nivel con contenido típico, o sea que no son cosas precisamente baratas, y gracias a Dios me iba bien. Y yo los promoví en el exterior, en Estados Unidos y en Europa. Y gracias a mis propios medios me di el lujo de ir a Washington a ver a todas mis amistades y contarles lo que estaba pasando en Guatemala. A mí nadie me pagó, lo hice porque me nació, por amor a mi país, porque me dio la gana y porque estaba en el absoluto derecho de hacerlo. Y no me arrepiento y lo digo con la frente muy en alto.
Ahora, ¿cómo garantizarle al pueblo de Guatemala que lo que está ocurriendo con la candidatura a la vicepresidencia de Betty Marroquín no es un premio de Jimmy Morales, del Poder Ejecutivo, porque usted se enfrentó a la CICIG y a Iván Velázquez? ¿O si es un premio? Mire, Suri Ríos me ofreció ser diputada. Lo rechacé porque no me gustaban algunos de sus diputados el año pasado. Y además yo nunca he tenido ambiciones políticas. Después, otro partido de derecha me ofreció ser candidata a la vicepresidencia. ¿Qué partido? Pero no lo voy a decir, pero es de derecha, muy afín a mí. Pero su candidato a la presidencia me era desconocido. Entré a redes sociales a ver quién era. Me pareció una persona muy simpática, pero no me pareció una persona lo suficientemente fuerte como para ir conmigo. Yo soy una persona de carácter fuerte. Después, otro amigo muy querido, y ahí sí le voy a decir quién es, Ricardo Méndez Ruiz, estaba aspirando a la presidencia, y ojalá algún día llegue. Ricardo estaba aspirando con el PLG y desafortunadamente dentro del partido ya no lograron concretar esa candidatura. Él me ofreció ser diputado. Pero también se la rechacé, y se la rechacé en parte porque parte del análisis que yo en ese ínterim hice con Fernando, mi pareja, hicimos un análisis en el cual llegamos a la conclusión de que una campaña política de 90 días, poner una marca nueva, una cara nueva, un nombre nuevo, es sumamente difícil, especialmente en el interior del país. Si es difícil en la capital, es 1000 veces más difícil en el interior del país, y estamos compitiendo contra una mujer obsesionada con el poder que tiene más de 10 años de hacer campaña todos los santos días de su vida. Entonces, ese partido que está muy bien posicionado hasta debajo de la última piedra del país, ¿con quién iba a competir? ¿Con un partido nuevo? No, señores. En el interior del país un partido nuevo, yo lo siento, les va a costar muchísimo. Entonces me puse a analizar, ¿cuál es el otro partido que tiene una posición de ventaja para competir con esa señora? Y la lógica me indicó el partido de gobierno, porque el partido de gobierno tiene 239 de las 342 o 41 municipalidades que existen en el país. Eso quiere decir que por lo menos en 239 municipios esa marca existe, ya está posicionada. Y entonces, cuando se me acercaron un grupo de empresarios jóvenes, no de CACIF, sino gente joven, empresarial, preocupada por el país, personas en los 40 que tienen hijos, que tienen sus empresas y sus cimientos en Guatemala y no quieren tener que emigrar porque Guatemala sea otra Venezuela, se me acercaron y me propusieron ser vicepresidente de Galdames. Ellos ya conocían a Galdames, ellos ya habían hablado con Galdames. Yo no quería aceptar. 2 semanas se tardaron en el estira y encoge en convencerme porque yo no quería. Yo nunca he ambicionado la política. Es más, si yo llego a perder en estas elecciones, señores, yo feliz de la vida me regreso a mi vida privada, a mis empresas, y es más, quiero poner un hotel de perros. Con eso les digo todo. Así es que no soy una persona que se muere por el poder, que no vive si no gana el poder, como las otras candidatas mujeres, las 3 punteras que estaban, que si no ganan, yo no puedo imaginar cómo estarán las 2 que ya salieron de la contienda, han de estar que les dé el soponcio, porque su vida la han dedicado a la burocracia, a vivir del Estado, a la política y a ocupar el poder. ¿Cómo la convencieron? Me convencieron porque me dijeron que era hora de poner mis acciones donde había puesto mis palabras. Después de escribir tanto, de luchar tanto por defender la libertad y la soberanía de Guatemala, me dijeron era hora de hacerlo. Además, la señora del Partido Verde puso como candidato a la vicepresidencia a un canciller, porque parte de la guerra se está peleando en el exterior. Esto es una guerra contra el globalismo, que él promueve y que yo ataco. Ahora, ¿usted tuvo dudas de aceptar por el tema de Estuardo Galdames o usted confía en Estuardo Galdames? ¿Lo conocía? ¿Qué piensa de él? Pues fíjese que yo no lo conocía. Había visto videos de un diputado que expulsó a Todd Robinson del Congreso, de un diputado que valientemente defendió la libertad y la soberanía en la cara de Velázquez, en la cara del traidor de, ¿cómo se llama? Este expresidente del Congreso, ahorita se me olvida el nombre, famoso. Mario Taracena. Mario Taracena, muchas gracias. En la cara de ese personaje, me llamó la atención, había visto sus videos en Twitter, pero nunca le puse coco al nombre, nunca le puse atención a quién era. Cuando me dijeron, me metí de nuevo a YouTube y entonces le digo a Fernando, mira, es aquel diputado valiente que defendía.
Luego me puse a investigar un poco más, es cardamomero, exportador de cardamomo orgánico, certificado desde hace más de 20 años, o sea que es un empresario, y también de vainilla, también ha estado en la industria de la construcción. Velázquez fue con cada uno de los clientes de Estuardo Gardames a decirles que no podían hacer negocios con él porque los iba a meter presos. Esa lacra de Velázquez llega tan bajo, lo trató de hacer quebrar. Le congelaron su NIT en la SAT, le ordenó a FOPA que le congelara su NIT en la SAT, o sea, lo atacaron por todos los medios y no lo pudieron callar. Y toda la gente que dice que es corrupto no está usando sus dos dedos de frente, porque si fuera corrupto estaría preso, cuando por menos hay diputados presos actualmente. Vamos a activar el 58-58-1061, preguntas a través del WhatsApp de la red. En lo que las preguntas llegan, pues lógicamente vamos a ir conversando con Betty Marroquín, candidata a la vicepresidencia del partido oficial de FCN Nación. Le repito, la línea de WhatsApp 58-58-1061. ¿Usted confía en el trabajo que ha hecho el presidente Jimmy Morales al frente del país? Sí, y entiendo también por qué la gente está tan desinformada. Claro, le congeló un contrato de 130 millones de quetzales a Prensa Libre durante los 4 años, cuando Prensa Libre cobraba eso, a diferencia de la empresa que ganó la licitación en Costa Rica por 50 millones para imprimir todos los libros escolares del Estado. Claro que están enojados con el presidente si nunca les ha dado dinero a todos esos medios, faferos de Guatevisión y demás. Yo tuve la experiencia de platicar con algunos habitantes de comunidades. No lo hice a través de terceros, fui y platiqué con habitantes de comunidades. Comunidades a las que les ofrecieron carreteras, que les ofrecieron muchas cosas y no se las han cumplido. ¿Cuándo fue? Esto fue el año pasado. En ese momento se abordó al entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, todavía ministro, y me decía, se quedó estancada la construcción de carreteras. Aldo García no lo dejó estancado, porque no logró completar los contratos, porque la ley de compras y contrataciones no se supo manejar. ¿Usted cree que esa es la razón o cree que hay una incapacidad en el gobierno para poder ejecutar obra como se tiene que ejecutar? ¿Usted qué cambio haría en el gobierno para poder ejecutar obra con mayor celeridad? Bueno, mire, para empezar, 2 de los 4 años de este gobierno no fue aprobado el presupuesto general de la Nación gracias a la UNE y a la izquierda. Cuando eso sucede, el gobierno tiene que operar con los mismos fondos del último presupuesto aprobado. Eso significa que no puede hacer ninguna obra que no haya estado en ese presupuesto aprobado. Por esa razón, no se pudieron hacer las carreteras hasta ahora, pero hoy por hoy hay 30% de la red vial terminado y lo están trabajando a velocidad de rayo, me consta. Yo tomo fotografías de donde voy, cuando están bonitas y cuando no están bonitas. En Petén le voy a dar un ejemplo. Una carretera me impresionó, preciosa la carretera, Melchor de Mencos. ¿Quién la hizo? El difunto expresidente Álvaro Arzú, una persona a quien yo quise mucho, le tengo mucho cariño a su familia. Construyó la carretera y desde entonces ningún gobierno le había dado mantenimiento, hasta este. Ahorita la carretera está impecable. Tengo amigos, bueno, el mismo Ricardo Méndez Ruiz, que viaja mucho en moto, igual que nosotros salimos mucho en moto al interior del país, hemos visto la diferencia de las carreteras del año pasado a la fecha. Lo que pasa es que la gente no se entera, para enterarse tienen que salir. Y luego quienes son críticos del gobierno, critican hasta cuando las hace. Esa es la triste realidad, porque lo detestan a él y entonces tienen que enfocarse solo en lo malo. Yo soy una persona que cuando ve algo bueno, así venga de alguien que me es antipático, lo admito, lo digo. Porque lo bueno para mí hay que decirlo. Ve algo bueno en la CICIG. Y lo malo cuando es de alguien que me es simpático, también lo digo. ¿Ve algo bueno en la CICIG? Solo que metieron a la cárcel a Roxana Valdetti y a Otto Pérez. Pero de ahí todos los demás no son culpables. No, para mí es una aberración que Monzón esté libre con todo el dinero que se robó. O sea, culpables, Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, los demás no son culpables. No, no es eso. No estoy diciendo que los demás no sean culpables. Hay algunos que lo son. Mire este ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ese también, está bien que le haya caído. Pero para mí las enfermeras del caso Ixpisa, por ejemplo, que están presas, me escriben sus hijas, que no tienen ni siquiera, son gente humilde, enfermeras. Su único pecado era ser representantes del sindicato ante la junta directiva del IX. Ese es el pecado de las señoras, y haber estado ahí el día de la sesión. ¿Eso merece ser preso? No. ¿Cómo lo cambiaría usted para que esto no vuelva a ocurrir? No depende del Ejecutivo. ¿Haría una propuesta de Esto ley? depende, ¿no? Depende del organismo judicial y del legislativo que tienen que
que ser los supervisores del organismo judicial. Por eso somos un sistema de pesos y contrapesos. No es el Ejecutivo el que manda en el judicial. Carlos Zacarías, pregunta a través de WhatsApp. A través del WhatsApp hubo una frase que marcó mucho a nuestra audiencia cuando se tuvo en entrevista a Estuardo Galdames. Él ofreció fusilamiento, él ofreció la pena de muerte, incluso aseguró que en los primeros 6 meses de su gestión iba a fusilar a 10 personas o a 10 personas que sean encontradas culpables. Tomando en cuenta el contexto que usted tiene de la CICIG, de los testigos falsos, de la imposición de este tipo de medidas, primero, ¿cómo garantizar que la pena de muerte va a ser aplicada de manera correcta? Y segundo, ¿cómo está de acuerdo usted con la postura de Estuardo Galdames en torno a la pena de muerte, al ofrecimiento que hizo? Yo he escrito muchas veces a favor de la pena de muerte, y es más, yo la quisiera ampliar a pedófilos también. Sí, estoy de acuerdo. Él con la ley en la mano lo hará, él se está asesorando con juristas expertos y se hará con la ley en la mano. Se aplicará como está en la Constitución, pero definitivamente hay que pedirle al Congreso que reforme y amplíe la pena de muerte para la pedofilia. ¿Cómo avanzar, cómo hacer que la pena de muerte avance en el Congreso de la República, tomando en cuenta que es un tema que ya lleva aproximadamente desde el año 2000 se viene discutiendo y en el Congreso no hay manera, ni que se apruebe, ni que se erradique por completo? Bueno, mire, la gente que quiere la pena de muerte definitivamente no puede votar por la izquierda ni votar por la UNE. Tienen que votar por los candidatos de derecha, FCN, unionistas, todos son los únicos que van a lograr llevar al país hacia adelante. Y no tengo empacho en mencionar otros partidos, porque nosotros no tenemos 153 candidatos al Congreso. Ojalá y entren los unionistas y entren los líderes de todos también. Juntos seguramente van a poder aplicar esa ley y otras muchas reformas que se necesitan para sacar adelante a Guatemala. Usted me mencionó en su momento de que el presupuesto no fue aprobado porque la UNE y la izquierda no lo aprobaron por 2 años consecutivos. Pero hay cambio de ministro de Finanzas y el presupuesto se aprueba. ¿Fue la UNE y la izquierda o fue la incapacidad de un ministro de Finanzas en no lograr impulsar el proyecto de presupuesto dentro del Congreso de la República? Bueno, mire, según tengo entendido, el exministro de Finanzas sí se opuso a muchas medidas que no requerían pasar por el Congreso, que hubieran sido de avance. Y él fue un obstáculo por el cual no se llegó. Así es que definitivamente ese ministro de Finanzas, qué bueno que lo cambiaron. Yo pienso que si fue aprobado el presupuesto general de la Nación, fue porque los partidos están viendo, están con miras a qué va a pasar este año electoral y el presupuesto de este año que aprueben para la ejecución de obra del año siguiente. Recordemos que la obra que se ejecuta durante por ejemplo, 2019 depende del presupuesto aprobado en el 2018. Quien quiera que gane las elecciones y esté ofreciendo la luna y las estrellas, que lo siento, les miente, porque la luna y las estrellas no van a estar incluidas en el presupuesto que sea aprobado en el 2019. ¿Bajo qué argumento se sustenta entonces el hecho de que la UNE y la izquierda no aprobaron los presupuestos, pero la salida de un ministro abrió la puerta para que otro ministro tuviera la capacidad de impulsarlo y sacarlo adelante? Porque la UNE sabe que le conviene empezar ya con la red vial y tener los fondos aprobados para terminar la red vial el otro año cuando según ellos ganen. ¿Hay pruebas de estas afirmaciones o es algo que uno intuye? Es pura lógica. Es pura lógica. Pura lógica. Ahora, llegando a la vicepresidencia, ¿cómo usted haría para acabar con la polarización que hemos tenido en nuestro país? Hay 2 grupos enfrentados, uno anti-CICIG, otro a favor de CICIG, ya se fue más allá de la CICIG, ahora es uno a favor de tal cosa, otro a favor de tal otra, uno a favor de la vida, otro en contra de la vida, otro a favor de impuestos, otro en contra de impuestos. Cada tema se ha vuelto polarizado, no voy a decir un solo tema porque son diversos temas. Estuardo Galdames es una persona de choque, hay que decirlo, es una persona que va, dice las cosas de frente o como él lo quiera decir. Y a usted le veo también que es una persona de carácter fuerte. Sí. ¿Cómo ustedes van a evitar el chocar de frente con estos grupos que, no sé, pedirán diálogos, se le pueden llamar así, les pedirán mesas técnicas, les pedirán muchas cosas, pero cómo ustedes van a retomar un proceso de conciliación nacional que parece no logramos tener? Mire, yo creo que al final del día, quitando esos factores externos a Guatemala que se han encargado de polarizarnos, porque para mi criterio hemos sido polarizados gracias a toda esa gente del exterior que ha metido sus narices en Guatemala, todos los guatemaltecos queremos lo mismo, queremos progreso, queremos trabajo, queremos ver
que las personas en el interior del país tengan un mejor nivel de vida, queremos que haya seguridad, queremos que haya educación y que haya salud. Yo pienso que todos los guatemaltecos queremos eso. Entonces, cuando vean que se da, quizás muchos, los menos fanáticos, empiecen a decir, bueno, por lo menos se está resolviendo ese problema, por lo menos ya estamos mejor en esto, ya estamos mejor en lo otro. Yo espero que el lado positivo y el amor al país sea más fuerte que los fanatismos. Una cosa mala que usted identifica al gobierno de Jimmy Morales, que usted cambiaría de inmediato de llegar a la vicepresidencia, y se lo pudiera decir a Estuardo Galdames, pues usted también no lo puede decir, pero decirle a Estuardo, cambiemos esto, y una cosa buena que usted no cambiaría aunque le dijeran que es mala. Yo siento que el presidente Morales fue demasiado tímido, ha sido demasiado tímido en expulsar de Guatemala a esos entes que nos han dividido. Demasiado tímido. Lo hizo, pero le costó un mundo hacerlo. Estuardo y yo hubiéramos sido mucho más rápidos, porque nosotros tenemos un carácter distinto. ¿Al presidente le falta carácter? Sí. No le estoy diciendo que le falta carácter, es una persona mucho más mesurada, mucho menos aguerrida, por así decirlo. Estuardo es un guerrero, es un caibil. Claro, pero Y yo no lo soy, pero lo soy de sangre, como que si lo fuera. ¿Usted considera que el presidente Jimmy Morales no sabe reaccionar ante la presión? No, yo no estoy diciendo eso. El presidente reacciona a su modo. Yo sé que no lo está diciendo. No, yo le estoy diciendo, cada cual tiene su estilo. Es estilos distintos, eso es todo. Eso es lo que usted cambiaría. ¿Y lo que dejaría? Lo que Una dejaría, cosa que usted no cambiaría por nada. Por ejemplo, la transparencia en la gestión pública que el presidente Morales ha impulsado. Me parece fabuloso el hecho de que la gente, yo invito a la ciudadanía que cree que todo se lo han robado, entren a las páginas de internet de los ministerios, vean el presupuesto de la nación que les fue asignado a cada ministerio y vean cómo han sido usados los fondos. Todo está en redes sociales, todo está en transparencia ahora. ¿Qué opina de la gestión del vicepresidente Jafet Cabrera hasta el momento? Una persona muy cauta también. Yo creo que él se dedicó bastante a lo que la vicepresidencia tradicional lo circunscribe. Por lo que he sabido, en Sololá ha hecho bastante por el tema del lago, el desarrollo en torno al lago de Atitlán. También he sabido de la gente misma de Amatitlán que han habido mejoras en eso, aunque es un proceso largo. Pero mire, yo le voy a decir algo, el cambio, todo cambio es un proceso. El proceso, a mi criterio, inició cuando elegimos a Jimmy Morales como presidente y no a esa señora nefasta. Nosotros lo que queremos es seguir el cambio, es continuar trabajando. La idea es ir hacia adelante. ¿Por qué hablamos de continuidad? Nunca en Guatemala se ha dado la continuidad. Un gobierno hace algo bueno y el que viene lo anula y se inventa otra cosa para hacerlo y así no vamos a avanzar. Hay que dar continuidad a todo lo bueno, hay que mejorar lo que se ha hecho porque todo siempre se puede mejorar, todo siempre se puede ampliar y la idea es esa, ir hacia adelante. Ayer exmilitares, se hacen llamar exmilitares, parte de la tropa militar del conflicto interno, le mandan un mensaje al ministro de Gobernación. Le dicen, sabemos hacer bombas. Esto claramente es una advertencia al ministro de Gobernación y que no le van a tener miedo a la policía, etcétera. En este caso, si usted estuviera en la presidencia, ¿cómo afrontaría una exigencia de este tipo y de un grupo que le dijera no vamos a permitir las elecciones? ¿Cuál sería su postura? Para mí, la gran mayoría de los manifestantes ayer son personas manipuladas, pero los líderes, a mi criterio, deberían de estar presos, porque estar hablando de bombas es sedición. Deberían de estar presos. Y una cosa sí les sé decir, a diferencia de los otros candidatos de derecha, porque yo ni siquiera me comparo con los de izquierda, con los de derecha. Estuardo y yo somos los únicos candidatos que abiertamente hemos dicho que vamos a aplicar, óigase bien, a aplicar lo que está en el Código Penal en materia de sedición y traición a la patria. Nosotros sí que lo vamos a impulsar con un procurador general y un fiscal general aguerridos, valientes, que no tengan miedo de aplicar la ley tal como está escrita. Doctor Juan Francisco Romero. ¿Habría cambios con lo que usted está diciendo en el Ministerio Público en un eventual gobierno? Definitivamente. Nosotros queremos una persona que sea fiscal general. Es más, para nosotros el fiscal general de la Nación, si Dios nos lo permite, va a ser el licenciado Fernando Linares Beltranena, una persona
que ha demostrado su valentía, su amor a Guatemala, a un defensor de la libertad y la soberanía y sobre todo un defensor de la Constitución. Él sería nuestro fiscal general y jefe del Ministerio Público. ¿Ya se lo propusieron? Por supuesto. ¿Y qué dijo? Sí. Está con nosotros. Carlos, Pérdida del sí. PAN, ganancia del FCN. Carlos Zacarías, pregunta a través del WhatsApp. A lo largo de todas las semanas, uno de los temas que más preocupa a la población es la reactivación económica, la generación de empleo. Usted estaría a cargo del gabinete económico, cómo generar las condiciones para que se dé esa inversión y para que al final de cuentas el trabajo o la falta de empleo ya no sea un problema más para los guatemaltecos. Qué buena pregunta, muchas gracias. La reactivación económica es un tema muy en mi corazón, que tengo muy en el corazón. Nosotros consideramos que mientras más libre es el sector productivo y es el individuo, mejor es su vida, mejor es su funcionamiento. Cada quetzal en el bolsillo de un individuo es más productivo que un quetzal en el bolsillo del Estado. Por esa razón, esa es otra de las razones por las que Estuardo me convenció, porque él es una persona que, al igual que yo, como empresario que es, sabe que el gobierno está para servirle al pueblo que gobierna, no para servirse del pueblo. El gobierno debe, por consiguiente, dar reglas claras y concisas. Uno de los temas que vamos a tratar es el problema engorroso de la tramitología burocrática. No es posible que para que la gente abra una empresa, que para que la gente abra una cuenta de banco, ahí entra tramitología bancaria, tengan casi que dar una muestra de sangre. Eso es ridículo, es lo único que falta que pidan. No es posible reactivar la economía de esa manera. Las reglas tienen que ser claras, concisas. La otra cosa es quitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos, y ahí voy a atacar el tema de la corrupción. ¿Por qué la línea sigue operando? ¿Por qué no atacaron la línea de raíz? Esos payasos que se suponía que, esos sí que son payasos, que se suponía que atacaban la corrupción. La línea nunca dejó de operar en las aduanas y en la SAT. Y se basa en la discrecionalidad que tienen los funcionarios. Por eso le cobran al importador lo que a ellos se les da la gana cobrar, no lo que dicen los aranceles. Tenemos aranceles inclusive que son confusos. ¿Cuál es el problema de raíz de la línea? ¿Dónde surge la línea? La discrecionalidad del funcionario público. Pero cuando no existe discrecionalidad del funcionario público, usted va a importar un contenedor de ropa, el arancel es claro, cuál es el que tiene que pagar, usted debería de tener claridad en el trámite que debe de hacer, esto le toca pagar, eso paga, y en pocas horas sale su contenedor, como en cualquier país civilizado del mundo. Aquí no. Yo conozco gente que ha tenido que tener su contenedor 30 días para juntar la plata para pagar la mordida. No, señores, eso es corrupción. Usted estuvo en Washington, conoce la política estadounidense. Sí. ¿Más del lado republicano su pensamiento, lógicamente, o del lado demócrata, o cómo Sí, se soy ve? más republicana. Más republicana. ¿Qué piensa de Donald Trump en este momento? Tipazo. ¿Sí? Sí. ¿Está de acuerdo con las leyes antimigratorias que él está impulsando y la política antimigratoria? Él está haciendo todo lo que él siente que debe de hacer para beneficio de su país. Cada gobernante tiene que pensar en el beneficio de su país, no en el del vecino. ¿Usted le diría esto mismo a las 5 familias de los 5 guatemaltecos que han perdido la vida cruzando la frontera y que murieron en manos de la patrulla fronteriza? Son víctimas. Pero sucede esto. Nosotros, por ejemplo, el presidente Morales le ha pedido al gobierno de los estados un trato digno. Las fotos que salieron de personas enjauladas, después salieron las fotos exactas, grandes, donde se ve que la tal jaula no existe. Solo les pusieron una verja y los pusieron a posar ahí. O sea, yo no creo en el tema de las jaulas. Se lo digo sinceramente, no lo creo, porque yo he visto las fotos donde está la reja y los niñitos agarrados de la reja y atrás todo libre. Yo tampoco, Entonces, pero sí creo que ha habido una violación a los derechos humanos de los latinos en general en Estados Unidos a la llegada de Donald Trump. La pregunta es, ¿usted coincide con las políticas de él? ¿Le propondría un cambio en la forma en la que él hace el approach a el tema migratorio desde los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte? ¿Qué propuesta le haría a usted? Mire, nosotros seguramente continuaríamos en eso la política actual de pedirle un trato humanitario para nuestra gente y que los consulados apoyen a los migrantes con más eficiencia en los Estados Unidos, faciliten procesos. Volvemos al tema de la tramitología. No es pedirle sangre a los pobres migrantes y no cobrar un montón de cosas que se están cobrando. Deberían de ser procesos gratis, porque es gente muy esforzada que hace 3 y 4 empleos. Pero la idea fundamental del tema, el problema fundamental del tema migratorio es la falta de oportunidades en Guatemala y la falta de seguridad en Guatemala. Si nosotros proveemos seguridad en Guatemala y proveemos oportunidades de trabajo, la gente va a dejar de irse.
También creo que es muy importante para el gobierno una campaña de verdad fuerte para explicarle al migrante lo que significa ese recorrido por México, lo que van a afrontar, lo que les puede pasar y que comprendan que están mejor comiéndose sus tortillas por ahora mientras llega el empleo a su región, que esperamos en Dios sea pronto, lleguemos nosotros o quien Dios decida, porque Dios es el que decide quién va a entrar de presidente. Trabajen para que hayan oportunidades. Nosotros seguramente si llegamos, en eso nos vamos a enfocar. ¿Cuál es su postura de dos temas puntuales que afectan los intereses del Triángulo Norte o a sus migrantes? El muro y las caravanas. ¿Qué opina de estos dos temas? El muro es prerrogativa del presidente Trump. Yo no voy a opinar sobre asuntos internos del gobierno de los Estados Unidos. Sobre las caravanas, que la gente está sumamente manipulada y como ya lo ha dicho Judicial Watch, ahí hay mucho dinero de ONGs pagadas por George Soros y el Open Society Foundation diciéndole a la gente que se vayan a los Estados Unidos. Y el fin que tienen es desestabilizar la administración Trump. Están usando a la gente. Eso es lo que están haciendo. Aunque en El Salvador quieran vender a alguien que se ha vuelto progresista, más hacia el centro, Nayib Bukele es alguien que nació en la izquierda. Sí. Integra el Triángulo Norte y ustedes de llegar al poder tendrían que hablar con Nayib Bukele. ¿Podrían llevar una relación con Nayib Bukele, próximo presidente de El Salvador? Yo creo que el señor Bukele es una persona inteligente que sabe, no creo que quiera quebrar a El Salvador y sabe que el comercio entre los tres países es muy importante. Todo el mercado como centroamericano es muy importante. Somos socios comerciales fuertes los unos de los otros y eso debe de seguir. Eso hay que cuidarlo. También los avances que se han hecho en materia de aduanas, la facilitación del flujo comercial entre los países es importantísimo y seguramente, o sea, yo no creo que el presidente Bukele no quiera trabajar para que todo eso continúe e inclusive mejore. Doctor Juan Francisco Romero. En la línea de lo que hablaba hace un momento Carlos, usted nos decía que le interesa el tema de relaciones exteriores, el tema de economía. ¿Cómo dar certeza en un eventual continuidad del gobierno del FCN al extranjero o al empresario local de invertir en un ambiente confrontativo, en el que de alguna u otra forma ustedes serían juez y parte al representar a una parte de esa opinión dividida? Mire, el tema de la certeza jurídica es un tema que la gente muchas veces no entiende, que no depende del Ejecutivo, depende del organismo judicial. Nosotros lo que podemos hacer es hacerle porras al legislativo para que haga su trabajo de fiscalizador del judicial, porque por eso, repito, somos un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, necesitamos que el organismo judicial deje de politizar la administración de justicia. Y les he de decir que he conversado con diversos magistrados y tengo mucha esperanza porque son magistrados, primero, que son gente súper creyente en Dios y eso ya para mí es un plus, ¿verdad? Es una cosa positiva. Y son personas que ellos mismos admiten que recibían órdenes de violar la ley. Ellos mismos saben que hay muchas cosas que se han hecho. Mire, la Corte de Constitucionalidad, gracias a la Corte de Constitucionalidad actual, Guatemala el otro año va a enfrentar varios arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos con empresas del exterior. Gracias a la Corte de Constitucionalidad vamos a tener que botar nuestro dinero en defendernos de cosas que nunca debieron de suceder. Eso tiene que terminar y hay que hacer conciencia entre todos, legislativo, ejecutivo y judicial, de que no podemos politizar la aplicación de justicia. Es la única forma de dar certeza jurídica, además de reglas claras para que el inversionista venga. Nosotros vamos a bajar el ISR al 0%. Vamos a bajar el ISR al 0% porque consideramos que una persona que trabaja no debe de tributar por eso que ha ganado con el sudor de su frente. Ese es su dinero. Si van al 0% con el ISR, ¿qué impuesto incrementarían o cómo taparían ese hoyo que podría dejar el ISR? Ninguno. Está demostrado que cuando usted le da más oportunidades al individuo y al emprendedor de tener más recurso, más invierte, más se mueve la economía, más gira. Y entonces es en el IVA en donde el gobierno se repone. Además de que tenemos muchos otros impuestos, como el de la gasolina, que la verdad lo tengo bajo análisis, no les voy a decir sí o no ahorita, porque lo estoy analizando, no son cosas que uno ve a la ligera, pero el IVA, por ejemplo, lo queremos bajar al 10%. Va a hacer girar, ¿saben qué hace eso? Evitar la evasión fiscal. ¿Por qué hay evasión fiscal? Porque la gente ya no puede ni pagar los impuestos.
Es increíble, en países socialistas me consta, políticas socialistas en Europa, la gente se endeuda con préstamo bancario para pagar los impuestos engorrosos que tienen. Nosotros no queremos llegar a eso. Oiga, IVA al 10%, lo Sí. hemos grabado, que cuando lleguen a la Sí. presidencia se tiene que Y cumplir. también graben el ISR al 0. Sí, no, lo hemos grabado. Carlos Zacarías, última pregunta de WhatsApp. Hay una situación que está generando y que es una de las preguntas constantes. A ver. La minería y las hidroeléctricas. Qué alegre. ¿Cómo manejar esta situación, esta problemática? Primero, la inversión extranjera está molesta, luego los pueblos originarios también tienen este conflicto y que no se ha quedado en los recursos legales, incluso ha pasado a enfrentamientos entre los pueblos y los agentes de seguridad. ¿Cómo manejar esta situación y cómo lograr esta conciliación que se tiene que dar entre ambas partes? Bueno, mire, hay 3 elementos ahí, qué bueno, buena pregunta también, 3 elementos ahí que quiero mencionar. El primero es que la ley de minería actual exige un 1% a las minas para que quede en Guatemala. Nosotros lo vamos a elevar al 25%, del 1 al 25%. La otra, y que conste, ya lo he platicado en el exterior con empresas mineras del exterior que no están en Guatemala, a ver qué opinaban, y me dijeron muy interesante. Luego, se les va a exigir, algunas ya lo hacen, pero lo vamos a hacer ley, que inviertan parte de sus ganancias en educación, salud e infraestructura en las localidades donde van a operar. La mayor parte de ese 25% le va a quedar a los alcaldes municipales donde están operando para que puedan ejecutar obra. También de ese 10% del IVA, déjeme decirle que un buen porcentaje le va a ir directamente a las alcaldías municipales. Que no se preocupen, y el IUCI está bajo análisis, porque el IUCI a mi criterio es anticonstitucional. Así es que los alcaldes no se van a quedar sin plata, porque van a tener no solo del IVA, sino que también de las inversiones que se hagan, no solo de minería, en sus respectivos municipios. Entonces, volviendo al tema de minería, nosotros queremos, la minería ha sido demonizada, y ha sido demonizada por información manipulada de gente que viene de países donde hay una cantidad de minería increíble. Aquí vienen los noruegos y los suecos y los finlandeses y los daneses y los holandeses a decirle a la gente, de las ONGs por supuesto, a decirle a la gente que la minería es mala, cuando en sus países la minería ha generado tanto progreso. Lo que no quieren es competencia. Ellos lo que no quieren es que Guatemala compita. Y Guatemala es rica en minerales. Claro, debe ser explotada con responsabilidad social corporativa, debe ser explotada con metodología moderna, con una ley que los obligue a dejar mayor cantidad de beneficio a Guatemala y generar mayor empleo, no solo primario, sino secundario. Yo visité, por ejemplo, la mina San Rafael, conozco la mina San Rafael desde adentro. Yo platiqué con la gente de la zona del pueblo de San Rafael y la gente me decía, yo abrí mi salón de belleza porque había dinero y pues las mujeres querían cortarse el pelo y lo tuvieron que cerrar porque cerró la mina. Otro señor que abrió su restaurante, tuvo que cerrarlo porque cerró la mina, dejó de fluir el dinero. Es que eso es lo que las personas no comprenden, que la inversión no solo genera empleo directo, genera también empleo indirecto. Es una cadena. Ya no tenemos tiempo, se me ha terminado el tiempo, pero no quiero dejarle de hacer esta pregunta. En segunda vuelta, llegar a una segunda vuelta, ¿con quién buscarían alianza como agrupación política o que a usted le llame la atención hacer alianza y con quién no buscaría nunca una alianza? Mire, de llegar a segunda vuelta, nosotros, de llegar los unionistas, de llegar todos, de llegar tal vez el partido, bueno, lastimosamente Suri no va a correr, que me parece una gran injusticia porque ella merecía correr, es una mala interpretación de la Constitución, a mi criterio. Pero pues no sé si ella va a apoyar a alguien, pero se lo preguntaríamos si nos apoyaría o si estaría dispuesta a apoyar a quien llegue de derecha. También yo conozco al señor Isaac Farchi, pero tengo entendido que tenemos algunos puntos en común. No sé todavía si es de derecha o centro derecha o qué es, pero se podría dialogar. Yo creo que lo importante es establecer nexos con quienes aman al país y aman la libertad. ¿Con quién nunca haría alianza? Con la gente que no ama al país y no ama la libertad. ¿Pero quiénes son las agrupaciones políticas que... Toda la izquierda.
Todo. Toda la MLP, izquierda. Encuentro por Guatemala. Toda esa gente no ama al país. Toda esa gente son sanguijuelas del Estado, parásitos del Estado, que han vivido todas sus vidas del Estado y no saben hacer otra cosa. Betty Marroquín, candidata a la vicepresidencia de FCN Nación, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. 8:18, vamos a la pausa. Cuando regresemos, cerramos este informativo con un tema que nos va a llevar a platicar acerca de las drogas y de lo que ha ocurrido en el fin de semana de una incautación que es equivalente a 2.353 paquetes de cocaínas que fueron decomisados en Retaluleu. Platicamos de ese tema al regresar de la pausa.